Hablar de Estado y hablar de capital, como hemos dicho varias veces, es hablar de lo mismo. Obviamente no es exactamente lo mismo porque la mejor forma de expresar lo que estamos diciendo es esa figura de las dos caras de la medalla. El Estado es la cara de la misma medalla del capital, que es la otra cara, para decirlo de esa forma. Entonces, aquí la pregunta que viene, ¿cuál es la relación entre Estado y capital? Bueno, lo que decimos, sin Estado no hay capital. Es decir, y con lo que planteamos definitivamente, es de que esas pretensiones del liberalismo y sobre todo del liberalismo radical, de presentarse como si fueran antiestatalistas, es incongruente, pues. Si quieren mantener el capitalismo, usan el Estado para mantener el capitalismo. Y más aún cuando tienen que aplicar las medidas del ajuste estructural, que solo se aplica con un Estado totalitario. Es decir, un Estado autoritario que pasa a ser un Estado totalitario. Es decir, se aplica con represión contra la sociedad y el pueblo. O sea, no hay ninguna excepción de la aplicación del neoliberalismo al respecto. Van a recurrir con distintos grados de intensidad a el uso de la violencia para imponer el proyecto capitalista que implica de manera paradójica, por lo menos en el discurso, el libre mercado, la libre empresa, ¿no? La competencia. Pero esas concepciones de libertad son también incongruentes, porque eso no tiene nada que ver con la libertad. La libertad en el sentido más fuerte de la palabra tiene que ver con liberación. Son las liberaciones, es la ruptura de cadenas, es la ruptura y el derrumbe de las dominaciones. Entonces, fíjense cómo se ha invertido en el lenguaje. Bueno, el lenguaje puede decir cualquier cosa. Ahí está la retórica, es el arte del convencimiento. Pero lo que pasa es de que de la retórica griega a la retórica contemporánea moderna ha pasado no solamente tiempo, sino muchas aguas, y los dispositivos de la argumentación también se han modificado. Y ya no es arte la retórica en el sentido antiguo de la palabra, sino que la retórica se ha convertido en una especie de imposición forzada de una argumentación incongruente. Y aquí no interesa si es incongruente. Lo que se busca es que se aparente o se aparenta que lo que se dice tiene sentido. Además, que lo que se dice es verdad. Y peor aún, que lo que se dice es realidad. Por ejemplo, decir que el concepto de libertad liberal, que ya es una reducción, es una instrumentalización, es un vaciamiento de la libertad, es una formalización de la libertad. En otras palabras, es la estatalización de la libertad, el Estado de Derecho. Entonces, fíjense el contraste. Es decir, se usa el Estado para afirmar la libertad en el sentido del Estado de Derecho, en el sentido liberal. Pero por lo menos, digamos, eso, a pesar de sus contradicciones y de sus limitaciones, tenía sentido, por así decirlo. Pero ahora no tiene sentido, porque ahora lo que se pretende es de que se presenten y la gente crea que están contra el Estado, despotrican. Es decir, hacen no solamente retórica, sino aspavientos. Es un espectáculo cómico y grosero. Es decir, hay una comedia del espectáculo supuestamente antiestatalista, cuando en realidad lo que están haciendo es en el discurso presentarse como estatalistas, o más bien, perdón, como antiestatalistas, presentarse en el discurso como antiestatalistas, y son en el fondo profundamente estatalistas, porque en realidad ese discurso sirve para legitimar el uso represivo del Estado
contra la sociedad y el pueblo que se levanta contra el ajuste estructural, es decir, las privatizaciones. Es decir, en términos más concretos y conceptuales, el despojamiento y la desposesión. Esa vinculación perversa, esa dialéctica perversa de acumulación originaria de capital y la acumulación ampliada de capital. Entonces estamos asistiendo precisamente a distintas formas de demagogia. Hemos hablado mucho de la demagogia populista y de la demagogia neopopulista, de la forma de clientelar gubernamental, y hemos hablado menos de la demagogia liberal y más claramente de la demagogia neoliberal. Y de la manera más asombrosa, nos falta hablar de manera más clara y directa de la demagogia del llamado liberalismo radical, que además se pretende libertario, que es un término que hace 2 siglos se usa para definir a los anarquistas, que están contra el Estado, que están contra el capital, que están contra la religión, que están contra el patriarcalismo. Entonces, no tiene sentido todo esto. Sencillamente es una especie de pose, de gesto, ni siquiera de arte, de convencimiento, sino de una imposición mediática, de una argumentación incongruente. Pero, digamos, ahí están esos personajes estrafalarios que hablan contra el Estado cuando en realidad tienen una visión y una imagen reducida del Estado. Para ellos el Estado sencillamente es lo que se llama comúnmente el Estado interventor, pero el Estado no se reduce a ser un Estado interventor. El Estado es una máquina de poder que tiene sus agenciamientos concretos de poder, que tienen un mapa institucional, que tiene una relación compleja con la sociedad, que se inventa la nación y que se inventa la sociedad institucionalizada. Entonces, fíjense, estamos ante precisamente un discurso que reduce los conceptos, los vacía de contenido, los trivializa y a su vez de banalizarlos pretende mediáticamente imponer un sentido común. Bueno, en todo caso, un sentido común de profesores de economía, dogmáticos, ortodoxos, vinculados a la escuela austriaca o a la escuela de Friburgo o a la escuela de Chicago, que el único valor que tiene todo eso, sobre todo la de Chicago, la que de alguna manera tiene ya una visión, un tipo de resolución discursiva y teórica en Friedman. Pero todas esas escuelas sencillamente no tienen un gran alcance teórico. Lo que tienen sí es un alcance operativo, sus consecuencias son operativas. Es decir, y sus consecuencias operativas han fracasado en todas partes del mundo. Su contrincante, la otra escuela neoclásica y postneoclásica, que tiene que ver con Keynes y tiene que ver con el keynesianismo, es la que ha resuelto por lo menos periódicamente los problemas del capitalismo, no de la sociedad. No ha resuelto los problemas fundamentales de la sociedad ni de la humanidad. Los ha complicado, pero, digamos, ha resuelto los problemas del capitalismo porque la ha sacado de la crisis. En cambio, los otros lo que hacen es ahondar la crisis del capitalismo. En realidad, por lo menos, el discurso y la formación discursiva keynesiana y sus instrumentos operativos, entre ellos el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no ve? Y otros instrumentos que tienen, son útiles para el capitalismo, para la administración capitalista, para la administración estatal del capitalismo. En cambio, el otro discurso que viene de la escuela austriaca, que viene de Friburgo, que viene de Chicago, no sirve para resolver los problemas, salvo si entendemos que están resolviendo los problemas de superganancias de la perversa burguesía financiera y especulativa y extractivista. Bueno, en ese sentido están resolviendo los problemas de una minoría angurrienta.
Entonces son las situaciones y las consecuencias de esta aparente retórica, que en realidad es una especie de comedia retórica, que termina presentándose como si fuese teórica, y a esto le ayuda la resonancia que logran los medios de comunicación cada vez más insípidos y cada vez más banales y cada vez más grotescos, pero digamos tienen la capacidad de irradiación. Entonces empiezan a formar o inducir a determinados sentidos comunes provisorios que comentan los periodistas, los comentaristas, comentan los economistas y comenta la gente impactada por este espectáculo, cuando en realidad este espectáculo es anacrónico y no tiene nada que ver con la realidad efectiva. Tiene que ver con la realidad en el sentido que la realidad está siendo manipulada a través de lo que podemos llamar el mundo de las representaciones. Bueno, pues, entonces la relación entre Estado y capital es una relación indispensable, es la relación de las dos caras en la misma medalla. No hay capital sin el rostro del soberano, del emperador. No hay número, cantidad numérica de del capital, o sea, del sentido monetario, la cuantificación, sin el sello del Estado. Es decir, y tampoco hay Estado, el Estado moderno, el Estado-nación, sin el capital. Es decir, sin la cuantificación del capital, sin la tributación del capital. Es decir, los neoliberales dicen que están contra los impuestos, contra la tributación, pero las mantienen. Es decir, ¿cómo van a mantener el Estado sin tributación y sin impuestos? Por más chico que pretendan que sea, cuando eso también es una contradicción, porque no hay un Estado chico. El Estado más chico es el Estado totalitario, como dice Deleuze. ¿Y por qué lo dice Deleuze? Lo dice Deleuze porque precisamente el Estado totalitario se caracteriza por la minimización de los axiomas. Y son los neoliberales los que minimizan la axiomática del capitalismo, convirtiéndola sencillamente en eso de libre mercado, ¿no ve? Liberación de los precios. Esa es la reducción de la axiomática de la misma sociedad capitalista. En realidad, el neoliberalismo, el liberalismo radical no responde a una comprensión mayúscula de la sociedad capitalista. Sencillamente tienen un sentido excesivamente esquemático de esta sociedad capitalista y por lo tanto tienen grandes falencias para comprender la sociedad capitalista. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos precisamente es eso. Es decir, terminan proponiendo un Estado chico, el achicamiento del Estado, no la desaparición. No son anarquistas, no son libertarios de ninguna manera. Los anarquistas sí se han propuesto desde un principio, hace 2 siglos. Inclusive, si vinculamos con los rebeldes heterodoxos, es decir, se han propuesto estar contra el Estado de manera absoluta, y eso significa la destrucción del Estado. Eso significa su proyecto de sociedades autogestionarias y sociedades de autogobierno, ¿no ve? Entonces, fíjense, estamos en distintas cosas. Entonces, aquí hay una usurpación descomedida y desvergonzada de neoliberales, liberales radical, ahora uno de ellos un presidente de un país de Sudamérica, que pretenden ser libertarios, que pretenden estar contra el Estado, cuando en realidad son operadores, capataces del capital financiero y de las transnacionales, de lo más perverso del sistema mundo capitalista, que está ahora dominado por el capital financiero. Entonces, fíjense cuál es la situación. La situación es esa. Es una situación donde, por una parte, estamos ante, digamos,
la trivialización de la argumentación, de la retórica, de la formación discursiva. Estamos ante la mayúscula crisis de los problemas de legitimación, es decir, crisis ideológicas. Estamos ante una multiplicación saturada, podríamos decir, de la crisis del capitalismo en sentido orgánico y estructural. Estamos ante la decadencia generalizada y en este contexto se dan estos escenarios y estos espectáculos. Entonces es indispensable tener en cuenta precisamente de que esta relación dialéctica, que también es una relación perversa entre Estado y capital, termina ofreciéndonos sencillamente distintas formas de argumentación, cada vez más retóricas, cada vez más triviales y cada vez más comediantes. A lo que habríamos asistido a lo largo de la historia de la modernidad, para no hablar de la historia o las historias y las genealogías de la civilización, es pues a distintas relaciones entre Estado y sociedad, a distintas relaciones entre Estado y capital. Eso es. Hemos asistido a las distintas formas como se resuelve esta relación, si ustedes quieren, dialéctica entre Estado y sociedad. Una dialéctica, por cierto, perversa. Hemos asistido desde el transcurso de una resolución intermedia en una transición que los historiadores han llamado la transición del medievo a la modernidad, que son las monarquías absolutas, constitucionales. Es una forma de resolver el problema que tiene la característica de ser un Estado territorial y un Estado policial. A las formas del Estado liberal, que adquieren su connotación, su figura más acabada en la República moderna, que en términos jurídico-políticos se llama el Estado de Derecho. Y ahí hay otra forma de resolver pues esta relación entre Estado y capital, Estado y sociedad. Y ahí se pretende, digamos, de manera más plena la legitimación y la legitimidad de las dominaciones de la burguesía, sobre todo en ese entonces de la burguesía industrial, que va a derivar en ser también una burguesía imperialista, en la medida que va a continuar las tareas europeas de la colonización, no solamente del continente de Abya Yala, sino del resto del mundo. Es decir, ahí están las contradicciones pues entre su manera de concebirse y autorrepresentarse y su manera de ser. Entonces es otra manera de resolver. Ahí está la crisis del Estado liberal, sobre todo en la crisis de las geopolíticas imperialistas que van a derivar en 2 guerras mundiales, y aparece después de una revolución proletaria, en el caso de la Federación Rusa, en el caso de la Rusia zarista, va a aparecer una revolución proletaria triunfante, proletaria y campesina triunfante, que va a llevar pues al poder a los bolcheviques. Pero antes va a acontecer la revolución en el verdadero sentido de la palabra, es decir, cuando los soviets, los consejos de obreros y campesinos y soldados, toman las instituciones, los aparatos productivos, y cuando lo hacen, se hacen cargo, es decir, se trata de un gobierno parecido al de la Comuna de París, y obviamente no es un gobierno bolchevique, es un gobierno de los anarquistas socialrevolucionarios, pero estaban también los bolcheviques y los mencheviques. Sin embargo, está el soviet. Y lo que viene después, en octubre, después de febrero de 1917, es pues un golpe bolchevique de Estado contra la Asamblea Constituyente, y ahí instauran lo que se va a venir a conocer el Estado socialista,
es decir, la versión real del Estado socialista. Y ahí tenemos un Estado socialista, es decir, donde la burocracia del Partido Comunista toma el poder y burocratiza el Estado y se retorna a un Estado policial y a un Estado territorial. Esas son las paradojas del socialismo, altamente represivo y desde el punto de vista, en el lenguaje de Hannah Arendt, totalitario. Así como lo fue y lo es el Estado totalitario nazi del nacionalsocialismo alemán. Fíjense entonces, en plena crisis del siglo XX, en plena crisis del capitalismo estructural y de legitimación, derivamos en dos formas de totalitarismo. El totalitarismo bolchevique y el totalitarismo nacionalsocialista, el totalitarismo nazi, aparentemente, digamos, opuestos en el sentido de que uno propugna una utopía nacionalista extrema que desconoce a las demás naciones y estados y plantea la supremacía racial germana. No vamos a decir aria porque en realidad lo ario tiene otras connotaciones y vamos al su sentido etimológico en Medio Oriente. Ha sido una usurpación el concepto de lo ario. Bueno, pero ahí está, hay otra forma de resolver el problema. Están después de la caída del Tercer Reich, ¿no? Se vuelve a las formas del Estado de Derecho, a las formas liberales, a las formas republicanas, y en otras se mantiene, como en el caso de Gran Bretaña, la monarquía constitucional, es decir, se retorna, pero de una manera más débil, cambiada y transformada. Entonces hay distintas formas de resolución. Y la crisis de 1929 va a derivar precisamente en otro tipo de versiones que van a adquirir una connotación de mayor extremo en el caso, digamos, de esta desesperación por buscar la legitimación, por resolver los problemas ideológicos y resolver sobre todo la legitimación de la república en el contexto de un mundo partido, dividido, repartido entre dos hiperpotencias, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ahí tenemos, digamos, la retórica argumentativa que no llega a resolver problemas ideológicos de la República, que van a ingresar con un discurso altamente mediático y propagandístico de la Guerra Fría, que es el discurso del anticomunismo, y los otros del discurso del anticapitalismo o del antiimperialismo. Es decir, pero son discursos aparentemente contrapuestos, pero que están expresando una misma forma, no solamente de pensamiento, sino una misma forma de ejercer el poder. Es decir, un poder que se va a ejercer a partir de una proyección de carácter planetario, de carácter mundial, una geopolítica mundial, donde van a tratar de resolver a través de la competencia, evitando la guerra nuclear, porque ahí pierden todos, y peleándose en otros lugares. A eso se llama la Guerra Fría, se hace caliente en otros lugares, hay otras guerras donde se pelean las hiperpotencias, pero en realidad es una pelea geopolítica, no es ni siquiera una pelea por el socialismo, no es una pelea ni siquiera por la libertad, como hacen creer los propagandistas de la Guerra Fría, de carácter capitalista o liberal. De ninguna manera son retóricas, lo que hay es lo que podemos llamar ya a asistir a la crisis múltiple del Estado-Nación. Y esto se da cuando ya se organiza el orden mundial sobre la base de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el Grupo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, se tiene Naciones Unidas, se tiene un orden mundial, se tiene un acuerdo y por lo tanto un imperio desde el punto de vista, usando un término discutible de Antonio Negri y Michael Hart, de imperio, que es una paráfrasis
y metáfora al concepto de imperio de Polibio, aplicado en la contemporaneidad, pero de todas maneras, usando esos términos con pinzas, si ustedes quieren, lo que estamos viendo es precisamente la crisis del orden mundial, la crisis de legitimación ya de manera extrema y planetaria. Entonces, en todo ese contexto, en todo ese transcurrir aparecen lo que vamos a llamar las revoluciones nacional populares, sobre todo en América Latina, que van a adquirir un carácter intermedio, barroco, como es la caracterización de sus formaciones sociales, de estados que van a fortalecer el Estado, es decir, que van a buscar efectos estatales a través de las nacionalizaciones y la ampliación de los derechos democráticos. Entonces, cuando ocurre esto, empieza a darse lugar de manera más clara lo que se ha visto quizás en los aparatos burocráticos, estas relaciones clientelares, pero aquí son claras, es decir, aparece una forma de gubernamentalidad clientelar, ¿no? Pero en todo el transcurso de la crisis ya aparece en Alemania, una Alemania sin ejército vencida, una versión de Estado liberal, en su forma ordoliberal. Es decir, Alemania está obligada a ser un Estado sin ejército y por lo tanto sin contar con su memoria y su tradición institucional bismarckiana o prusiana. Entonces se busca esa salida, pero no se logra resolver. Es decir, la escuela austriaca de Friburgo no resuelve los problemas de la economía alemana en esas condiciones de Estado vencido, sino va a ser la socialdemocracia alemana la que se va a hacer cargo en lo que se va a venir a llamar el estado de bienestar. Es decir, estamos ante un estado complejo. Usando los términos de Deleuze, es un estado que empieza a aumentar la axiomática capitalista, es decir, muchos axiomas, de tal manera que estamos ante una sociedad compleja. Es decir, la versión socialdemócrata es una versión compleja, la versión del estado de bienestar es una sociedad compleja y es una forma de resolver estatal de manera compleja porque está abarcando distintos planos de intensidad de la sociedad. No resuelve de manera esquemática como pretenden resolver de manera infantil, para decirlo de esa manera. Perdón por los niños, pero es una metáfora. Los neoliberales, ¿no? Y peor los liberales radicales quieren resolver un problema en su cabeza o en un esquema o en el pizarrón en base a una concepción cartesiana de la sociedad y de la economía. O sea, la representación cartesiana no va a sustituir, pues, al funcionamiento de las dinámicas económicas reales del capitalismo, pero digamos a eso pretenden llegar. Y cuando lo hacen, digamos, entran también en contradicciones. De esta manera hemos asistido a la mayor contradicción neoliberal, la aplicación de los postulados de los Chicago Boys, hijos y nietos de Friedman, para decirlo en términos figurativos. Es decir, van a usar el Estado totalitario, un Estado genocida, un Estado criminal como es el de la dictadura militar de Pinochet, para aplicar un proyecto neoliberal. Es decir, ahí está la contradicción, pues de manera muy clara. El neoliberalismo no puede aplicar sus políticas de exposición y despojamiento, sino exacerbando los mecanismos totalitarios de la represión. Bueno, y sigue el curso. En realidad, en el mundo se da una forma variopinta de resolver los problemas entre Estado y sociedad, entre Estado y capital. Bueno, y rápidamente, digamos, si podemos hablar de 50, 70 años, los gobiernos del socialismo real de la Europa Oriental caen, no cae la República Popular de China, que tiene en el Estado al partido único y por lo tanto a un Estado partido que es el Partido Comunista Chino, que ya se ha proyectado, que ha resuelto
no solamente el problema de esta dialéctica entre Estado y sociedad y Estado y capital de una manera distinta a la que había postulado Mao. Es decir, se abren a lo que ellos llaman el socialismo de mercado, que no es otra cosa que una combinación barroca de distintos capitalismos, desde el capitalismo salvaje hasta los capitalismos más avanzados, que ya han experimentado la crisis, no solamente de estos cambios, de estas revoluciones tecnológicas y científicas, sino que ya estamos hablando de un capitalismo que tiene características cibernéticas y que en términos de tecnologías de punta abarca e incide con la tecnología de la nanotecnología y de la biología molecular. Entonces, estamos ante distintas formas de resolución. Y obviamente no cabe duda que la forma más ventajosa de resolver el problema entre Estado y capital es China, porque es la principal economía del mundo. Y de todas maneras, a pesar de esas evidencias, hay gente bastante estrafalaria y desubicada y anacrónica que dice que la única salida es el neoliberalismo, el liberalismo radical, y que están por la libertad y están en contra del comunismo y meten en la bolsa a tutti quanti, a todo el mundo, a todas las formas, que no tienen nada que ver con comunismo. Es decir, estas formas de falta de respeto al sentido común, a la lógica de la argumentación inclusive, se dan de manera espasmosa y espectacular, repetida como eco por los medios de comunicación. Y hay gente que toma en serio esta gente. Es decir, realmente estamos asistiendo a las consecuencias de una decadencia generalizada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues precisamente la crisis múltiple del Estado, pero la crisis múltiple también de la sociedad capitalista, de la sociedad institucionalizada, la crisis múltiple de la civilización moderna que ya nos ha traído de manera mayúscula y amenazante la crisis ecológica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente distintas formas de Estado. ¿Y cómo se resuelve, por lo menos de manera teórica, como lo han resuelto los anarquistas y lo han postulado desde un principio, gracias a su intuición subversiva y su comprensión a través de la intuición subversiva de lo que es el Estado y la sociedad y las dominaciones? Es decir, lo que hay que hacer es romper con esta dialéctica entre Estado y sociedad, Estado y capital, romper definitivamente con el Estado y con la civilización moderna y abrirse a nuevos horizontes transcivilizatorios. Ese es el proyecto anarquista. La respuesta anarquista, por lo menos en términos teóricos, tiene sentido. Las demás bagatelas comediantes no tienen sentido.